En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reverendo señor capellán, reverenda Madre Priora y venerable comunidad de este monasterio de San José de Malagón. Amadísimos hermanos, en el corazón de Jesús de Teresa, el esposo de la Iglesia. Gracias te hago, Señor Dios, esposo mío, porque me hiciste hija de tu Iglesia católica. Al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. No podía ser otro el suspiro de amor que como un broche de oro sellase los labios virginales de Teresa de Jesús, cuando exhaló en alba de Tormes, exhausta de todos los caminos de España, su último suspiro. Venía de su última fundación, Burgos, cuántos avatares allí. Dichoso obispo, con quien ella se las prometía muy felices, porque le conocía desde Ávila, y que fue el más irreductible de todos los prelados con quien Teresa tuvo que habérselas para obtener licencia de fundación. Mire, ilustrísima, que he dejado a mis monjas disciplinándose. Por mí se pueden desollar, contestó impertérrito el monseñor. Teresa, como a don Gómez Tello Girón en Toledo años atrás, con aquel argumento incontestable: vivan vuestras mercedes en anchuras y regalos, y dejen a 13 pobrecillas. Destilar gota a gota sus vidas por Cristo y por la Iglesia. Con ese mismo argumento terminó por arrancar del obispo de Burgos la licencia para su fundación, y a poco de plantar allí la casita descalza, su última fundación, el Benjamín de sus Carmelos, casi lo arrastra la riada del Arlantón. Todas las casas de Burgos fueron desocupadas, aquella en la que estaba Teresa no. Hizo subir a sus monjas a una pieza alta, se llevó con ella las reliquias y el Santísimo Sacramento, y puso toda su confianza, indoblegable como siempre, en las manos del Señor. El Señor, como no podía ser de otra manera, por las oraciones de su sierva Teresa, a quien había dicho días antes cuando ella se le quejaba: no puedo más, Teresa, ten fuerte. El Señor, como no podía por menos, salvó a Burgos. Todo Burgos lo sabía. Estaba allí la Madre Teresa, muy quebrantada ya su salud, casi deshecha, pobre. No había economizado sacrificios ni fatigas. El cuerpo molido por los vaivenes de la tartana hacia los 4 puntos cardinales de nuestra España. De Burgos tenía que volver a San José de Ávila, donde era priora. Bajando por Valladolid, allí dejaría a sus hijas el primero de sus 2 testamentos, cuando, despidiéndose de ellas en la puerta a arreglar, les da este programa espléndido que nos viene bien a todos y cada uno de nosotros para la santificación en la vida ordinaria, a la que tenemos una muy dulce obligación por nuestra condición de bautizados. Hijas, miren mucho por el bien de la religión. Dense a tener grandes deseos, que aunque no puedan ponerlos por obra, son de gran provecho para el alma. Y por último, no hagan las cosas por costumbre, sino haciendo actos heroicos. Ella podía decirlo, sin hacer ninguna rebaja ni concesión de ningún tipo a aquello a lo que exhortaba sus descalzas.
no hagan las cosas por costumbre. Es un eco de la recomendación paulina. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres. Servid a Cristo Señor. Teresa lo dice de otra manera, pero es lo mismo. No hagan las cosas por costumbre, sino haciendo actos heroicos. Es doctrina de Santo Tomás de Aquino. Un acto intenso vale más que 1000 remisos. ¿Qué es un acto intenso, queridos hermanos? Apretar fuertemente los puños y en estado de tensión nerviosa, producir con toda la fuerza de la voluntad empeñada en salir adelante con la empresa algo que nos cuesta mucho trabajo. No, eso es fruto de un voluntarismo rigorista que está más cerca del jansenismo que de una visión evangélica de quien quiere parecerse a Cristo manso y humilde de corazón. Hacer un acto heroico no es acometer penitencias repugnantes al cuerpo, muy duras para aquellos a los que el Señor ciertamente no se las pide. Hacer un acto heroico no es echarse por los caminos para fundar monasterios como Teresa, ni predicar largos sermones. Hacer un acto heroico es hacer aquel acto sencillísimo que en este instante tenemos que hacer con toda la perfección de que seamos capaces. ¿Y sabéis en qué está la intensidad de la perfección? En la intensidad de la caridad. Cuanto con más amor hacemos algo, cuanto con mayor deseo de corredimir con Cristo merced a aquello que estoy haciendo, más heroicidad habrá en ese acto, aun cuando en su apariencia externa no revista sino los tintes de la prosa diaria cotidiana. Para doña Teresa de Ahumada en la Encarnación, un acto heroico podía ser tomar una fuerte disciplina o pasar una noche en vela haciendo oración. Para Teresa de Jesús, que ya con tantas buenas obras había ido tejiendo el capuchillo apretado donde murió el gusano feo, Teresa de Jesús era ya una mariposita blanca muy graciosa a la que le habían nacido alas y volaba vuelos de libertad. Para Teresa de Jesús, un acto heroico era sonreír a una enferma. Un acto heroico era barrer un claustro enfaldándose el alto como la primera. Un acto heroico era servir la mesa a sus propias hijas o velarlas cuando estaban necesitadas. Porque para un alma unida con Dios, todos son actos heroicos, porque todos nacen de ese matrimonio espiritual y por eso todos sus actos ven la luz, benditos ya, renovados, espirituales. Si nosotros, hermanos, nos propusiésemos colaborar en serio con Dios, que no está deseando otra cosa más que unirse con nosotros por amor, llamémoslo si queremos, y haremos muy bien en llamarle así, porque a nosotros nos gusta ser discípulos de Teresa. Llamemos a esto matrimonio espiritual, para un alma unida con Dios, desposada con Él. Todos los actos son actos de virtudes. Por eso Teresa puede decir a sus monjas en Valladolid: hijas mías, no hagan las cosas por costumbre, sino haciendo actos heroicos. Y esto nos vale a nosotros. Cuando saltemos de la cama cada mañana dando de mano a la pereza, no acojamos rutinariamente una jornada más. Abracémonos con la ilusión de un niño que toma en sus manos los regalos de Reyes, con ese nuevo día que el Señor nos invita a tomar como un presente hermosísimo. Si es un día soleado y nos despiertan los pajarillos con sus trinos, el Señor nos lo regala. Si es un día gris y las nubes negras se ciernen sobre nuestras cabezas, el Señor nos lo regala también.
aquella a quien tienes al lado, es también un regalo del Señor, para que tú y yo ejercitemos la caridad con ellos, haciendo actos heroicos. No hagamos las cosas por costumbre. La rutina es la carcoma de la vida espiritual. Por eso muchas almas se cansan de rezar. Por eso muchas almas comulgan durante largos años sin que se note en ellas el menor adelanto espiritual, porque lo hacen por costumbre y no haciendo un acto heroico, o sea, poniendo toda la intensidad del amor, porque un acto intenso vale más que 1000 remisos, porque una comunión recibida con todo fervor vale más que 1000 comuniones recibidas fríamente, porque una Ave María rezada desde el fondo del corazón ardiendo en fuego de amor a la Virgen y a Dios vale más que 100 rosarios mal rezados, porque un alma santa, una religiosa santa, un sacerdote santo podrían hacer más bien a la Iglesia que 1000 tibios, porque hace más provecho a la Iglesia de Dios, dice el santico de Fray Juan de la Cruz, un poquito de este puro amor que todas esas otras obras juntas. Este es el problema de nuestro tiempo, entre otros, hermanos. Muchas obras juntas. Lo que Pío XII, aquel papa gigantesco al que el atrevimiento de los ignorantes se empeñan en cubrir de lodo, tejiendo en contra de él una leyenda negra, pero al que pronto esperamos ver en los altares, llamaba la herejía del activismo, el moverse mucho, hacer muchas cosas, programar sin cesar, reunirnos constantemente. ¿Y cuáles son los frutos de santidad? Cada vez menos. En la mayoría de las ocasiones están en proporción inversa a tanto hacer y a moverse incesantemente. Aprovecha más a la Iglesia. Un poquito de este puro amor aprovecha más a la Iglesia. Una carmelita descalza se ha llegado a la unión con Dios porque viviendo en el matrimonio espiritual será madre de innumerables almas, como decía la pequeña y encantadora Teresita del Niño Jesús. Ser tu esposa, oh Jesús, ser carmelita, ser por mi unión contigo madre de las almas, esa es mi vocación. Pues todos, hermanos, de alguna manera estamos llamados a esto. Todos somos madres de Cristo cuando le llevamos en nuestro corazón, dice San Francisco de Asís. Y por eso todos podemos, con María y como María, engendrar a Cristo en las almas, en nuestra propia alma y en las almas de los prójimos. Pero para eso hace falta estar unidos con Dios. Para eso hace falta no conformarnos con actuar rutinaria, atolondrada, tibia y mezquinamente, sino haciendo actos heroicos. Nos gusta escuchar, flotando como un eco en los aires del claustro de la casa de Valladolid, aquella última recomendación de la Madre Teresa de Jesús, mientras su sobrina la priora María Bautista, ay María Bautista, antes María de Ocampo, la que obedecía ciegamente a tu santa tía cuando te mandara plantar en el patio de San José un pepino podrido y tú le preguntabas, candorosamente ingenua, si habías de plantarlo tendido o de pie. Hasta ahí llegaba tu humildad. Ahora parece que se te ha olvidado todo y le dices a Madre Teresa que se marche pronto, porque como la fundadora que es, ha querido darte algunas indicaciones sobre la buena marcha de aquel convento y a ti como priora primeriza se te ha hecho de mal acogerlas. ¡Ay, María Bautista! Váyanse de aquí y no vuelvan más. Así tronó contra su santa tía. Y Madre Teresa, bajando los ojos y la cabeza, con el corazón lacerado, siente junto al suyo el brazo cálido, siempre cariñoso de la compañera fidelísima, Ana de San Bartolomé. Bienaventurada seas, Anita, la enfermera fiel por los siglos de los siglos, la única que le quedaste hasta el fin a Teresa.
Marchan de Valladolid, pues, y aún recalan en Medina del Campo, donde sufre otro sinsabor, la Madre Teresa de Jesús, porque la priora Alberta Bautista tampoco recibe bien la visita de la fundadora. Así prueba el Señor a sus elegidos. Así le reserva las grandes purificaciones para el último tramo de su existencia. Y así lo hizo con Teresa de Jesús, que pocos días antes, orando en Burgos, abrumada por el peso de tantos trabajos, le había dicho al Señor: no puedo más. Y Él le había contestado en un susurro caliente que le había embalsamado de paz el corazón: ahora, Teresa, ten fuerte. En Medina va a buscarla el padre Antonio de Heredia, nada menos que a darle el encargo de que no se dirija a Ávila. La espera en su villa ducal de Alba de Tormes la señora duquesa de Ávila, porque va a tener un nietecito y quiere que le dé relumbrón al fausto acontecimiento la presencia de aquella monja a la que ya veneraba media España. Es verdad que le envía una carroza, tan pimpante como los apellidos de la inajuda prosapia de su propietaria, pero es verdad también que se ha olvidado de echar en el carruaje siquiera una frugal merienda para las viajeras. La Madre Teresa, muriéndose a chorros con un fiebrón, le pide a Ana de San Bartolomé siquiera algo para comer. Solo unos higos secos, Madre nuestra, encuentro. Volvía llorando Anita. He ido a la venta más cercana. He ofrecido un capital por 2 huevos y no los tenían. Dios lo ha dispuesto así, hija. No se preocupe. Le contesta con su placidez habitual, imperturbable, ancha, la Madre Teresa de Jesús. Y al fin llegan a Alba, y aún tiene valor y humor para dejar el rasgo de una ironía. Ya ha nacido el nieto de los duques, madre. Bendito sea Dios. Contesta en un suspiro, que ya no será menester esta santa. Es el 20 de septiembre, víspera de San Mateo. Llega rota al convento de Alba. Le preparan un pobre perdón y se acuesta más temprano que nunca desde hacía 20 años, según ella dice. Eran apenas las 10 de la noche. La Madre Teresa, años antes de comenzar su reforma, se echaba un rato, porque no era más, a las 2 o las 3 de la mañana, después de llenar pliegos escribiendo cartas a unos y otros, y a las 5 ya estaba en pie para ir con todas a la oración. Nadie sabía cómo podía sostenerse aquel cuerpo de pezuelas sin arrugas, que en los atavijos de su vida ya estaba consumida por tantas enfermedades de todo género. Qué lección para nosotros, siempre en busca de la comodidad, corriendo presurosos al descanso, sin querer sacrificarnos por nada ni por nadie. Teresa de Jesús no vivió sino deshojando su flor para que los pétalos acariciasen los pies benditos del crucificado y al caer en la tierra, aromados por el licor suavísimo de su sangre, derramaran fragancia de luz y de cielo por la tierra. Teresa de Jesús no se buscó nunca a sí misma, porque en todo hacía actos heroicos. Pero aquella noche, muy a su pesar, tuvo que acostarse bien temprano. Se arrastraba todos los días para levantarse a comulgar. No le sufría el corazón verse privada del pan de los ángeles. Pero el día de San Miguel, 29 de septiembre, ya no pudo más. Tuvo de quedarse en la cama para no levantarse. Y el 4 de octubre, a las 9 de la noche, fue el fin.
por mejor decir, fue el principio. Aquel que Teresa llevaba 67 años anhelando contemplar, le iba a descubrir por fin su rostro desconocido y amado. El esposo dulcísimo de su corazón iba a hacer posesión plena en un abrazo bienaventurado y eterno. Por eso ella gritaba como una paloma blanca a la que se le abre la puerta de la jaula: Señor, ya es tiempo de caminar, hora es de que nos veamos, amado mío. Y cuando el padre Antonio de Heredia, según ella pidió, le llevó a su celda el Santísimo Sacramento, aquella que estaba más muerta que viva, se incorporó de un salto y se puso de rodillas en la cama, y con los ojos como dos carbones encendidos, decía requiebros enamorados, como alguien que ha perdido el tino y no sabe sino decir celestiales locuras y gloriosos desatinos, según ella misma dice en el libro de la vida, hablando de la embriaguez de amor. Pues así estaba ella, completamente emborrachada por el mosto de granada que de su costado abierto le había dado a beber Jesucristo. Ese Jesucristo que ahora le alargaba sus manos taladradas, como diciéndole: Teresa, ya está bien de esperar. Si tú estás impaciente, más lo estoy yo. Ven, paloma mía, y anida en las grietas de la peña. Bebe el agua viva de mi corazón, abrázate conmigo para siempre. Y Teresa, sin saber ya cómo dar gracias a Dios, tal vez queriendo dejarnos a nosotros, sus discípulos también de hoy, un testamento supremo que pudiera englobar la obsesión entera de su vida, le dice a Cristo, antes de morir en un éxtasis de amor, reclinando la cabeza como una esposa muerta de tanto querer a su esposo, en los brazos de Ana de San Bartolomé: Señor, gracias te hago por haberme hecho hija de tu Iglesia católica. Al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. No había tenido otro empeño. Su existencia había sido siempre rectilínea, sin apartarse un ápice del norte al cual se dirigían todos sus afanes: la Iglesia de Dios, la gloria de Dios, la salvación de las almas, el bien de los prójimos, y por eso el triunfo de la Iglesia, el aumento de la Iglesia, el bien de la Iglesia, la extensión de la Iglesia, la gloria de la Iglesia. Sí, gloria también, aunque sea una Iglesia vilipendiada y ultrajada. La de los tiempos de Teresa lo era, como la de nuestros tiempos. Me atrevo a pensar que en alguna cosa no tanto, porque en los tiempos de Teresa los enemigos no estaban tan dentro de la misma Iglesia como en nuestros tiempos, en que estos consiguieron arrancar un gemido del pecho de Pablo VI, el Papa mártir, que dijo el día de San Pedro de 1972, por alguna grieta del templo de Dios se ha introducido el humo de Satanás. No sé si del todo ha salido este humo diabólico de la Iglesia. Teresa de Jesús tuvo que experimentar algo de esto también. A Teresa de Jesús le dolía la Iglesia, le araba el corazón con surcos de sangre el sufrimiento de la Iglesia, le descoyuntaba los huesos, apartándolos cada uno de por sí, el vilipendio y el oprobio de la Iglesia. Le trituraba el alma como un lavar imponente el menosprecio de la Iglesia, esposa santa de Cristo, inmaculada, llena de juventud y de limpia hermosura, Madre nuestra brotada del costado de Jesús, el divino mártir del Calvario. La Iglesia, oh hermanos, ¿qué sería de nosotros sin la Iglesia? ¿Nos hemos parado a pensarlo alguna vez? Todo lo que tenemos, y cuando decimos todo, no excluimos absolutamente nada,
nos ha venido por las manos de nuestra Madre bendita y amadísima, la Iglesia de Dios, la única verdadera, la Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana, porque las otras, si es que se llaman iglesias, se llaman así, con suma impropiedad, como nos ha recordado uno de los últimos documentos del Santo Oficio, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. No hay más que una iglesia, la fundada por Cristo, el tronco fundamental que nunca se ha desviado. Las demás pueden ser confesiones cristianas, y a sus miembros hemos de considerarlos hermanos sí, pero separados, como dice el cardenal Ratzinger. Nosotros los católicos, sin mérito alguno de nuestra parte, sin arrogancias de ningún tipo, sin alardes autosuficientes, tenemos que reconocer, porque esto rima con la verdad, que vivimos en la única iglesia que es de una manera plena y absoluta depositaria de toda la verdad. Cierto que las otras tengan partes de verdad, pero toda la verdad solo está en la Iglesia Católica. Esto hay que subrayarlo mucho en estos tiempos de relativismo, en que en aras de una falsa transigencia tenemos que pasar por todo. Decía el filósofo Jaime Balmes que la tolerancia es enfermedad de épocas débiles. Seguramente por eso la nuestra es una época tan enferma. Además de que tenemos que guardarnos tanto de la intolerancia de los que se llaman tolerantes. Nosotros pertenecemos a la única Iglesia de Cristo, que no es democrática ni puede serlo, porque Cristo quiso que fuera jerárquica. Cristo la estableció con una estructura piramidal, en la cúspide de la cual está el romano pontífice, su vicario en la tierra. Esta es la Iglesia de Pedro, y de Agustín, y de Bernardo y de Francisco de Asís, y de Teresa de Jesús, y de Teresita del Niño Jesús, y de Edith Stein, y de tantos santos, como el último de todos, que ha sido elevado a la gloria de los altares, y que nos cabe el honor de que sea un español. Esta es la Iglesia, y esta es la nuestra. Nosotros la amamos profundamente, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado ella, y no podríamos renegar de ella, sino siendo, además de desagradecidos, profundamente insensatos. Nacimos no tanto el día que vimos la luz, cuanto el día que nos bautizaron. Más que nuestro cumpleaños, tendríamos que celebrar el aniversario de nuestro bautismo, como nos ha invitado en repetidas ocasiones a hacerlo Juan Pablo II, que también lo hace así a nivel personal. Ese es el día que verdaderamente nacimos, porque ese es el día en que fuimos engendrados a la vida de la gracia. Nuestros padres y padrinos, benditos sean 1000 veces, nos llevaron a la fila bautismal. Nosotros no podíamos entender nada, pero el agua derramada sobre la cabecita de aquel niño o niña le arrancó del dominio de Satanás, que le tenía aprisionado entre sus garras, e hizo de él un templo viviente de la Santísima Trinidad y un miembro de la Iglesia. Por eso hay que bautizar deprisa a nuestros niños en cuanto nacen. Otra derivación de nuestra sociedad de consumo es retrasar los bautizos, supeditándolos al banquete que a costa de un pobre niño que no se entera organizan los mayores. Y mientras tienen a ese pequeñuelo 4 o 6 meses bajo el dominio del demonio. Qué espanto da pensar esto. Seguramente a la mayoría de los que estáis aquí os llevaron a bautizar a los 8 o 10 días de nacer. Conmigo lo hicieron a los 3
vida lo agradeceré bastante, porque de ahí arranca todo nuestro ser cristiano. La pujanza de la vida de gracia en nuestro interior brota de la fuente bautismal, como una catarata de agua límpida y cristalina que revierte dentro de nuestro ser ríos de gloria. Eso es el bautismo, y el bautismo nos lo dio la Iglesia. Y pocos años después, cuando con el uso de razón empezamos a pecar, y esto sucede a los 7 años, no a los 9 o 10, como quieren muchos pseudopastoralistas, que hoy retrasan indefinidamente la primera comunión de los niños, mientras esas almitas se corrompen cada día más, porque tienen a su alcance, incluso en su misma habitación, el veneno del televisor. A los 7 años, con la edad de la discreción, los niños pueden pecar. Por eso tienen que acercarse ya desde entonces, ayudándole nosotros a que comprendan la gravedad del pecado, al sacramento de la reconciliación, para que inmediatamente después puedan acercarse también al sagrado banquete y recibir el pan de los ángeles. Así lo determinó aquel Papa con alma de niño y voluntad de titán, San Pío X. Ninguno otro después lo ha querido revocar. Y sin embargo, en tantos lugares, por sí y ante sí, unos y otros toman la determinación de retrasar estos sacramentos de la iniciación cristiana, cuando los niños los necesitan tanto y cuando Cristo está gritando: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. A nosotros en su día no nos lo impidieron. Nos acercamos a recibir el sacramento augusto, al que nos miran con envidia los ángeles cuando lo comemos. Y la Eucaristía y el perdón de los pecados nos los dio la Iglesia. Tal vez antes, porque ese es su orden lógico, y no después como ahora se hace, recibisteis también la confirmación para que el Espíritu Santo robusteciera vuestras almas. Y esa llama de amor viva, esa riqueza de los pobres, el Espíritu Consolador, os lo dio la Iglesia. Después, considerasteis a la luz de Dios que vuestra vocación para la mayoría era el estado matrimonial, y la Iglesia misma os invitó a que vosotros fueseis los ministros de ese sacramento, pero os llevó a él la Iglesia. El día en que la enfermedad haga mella en nuestra carne, no el día en que se asome la muerte, que es distinto, nuestros familiares, si tienen un mínimo de sentido común y razón natural, no dirán que no se asuste el enfermo, sino dirán que venga pronto un sacerdote para que el enfermo se pueda preparar a bien morir o se cure de la enfermedad que padece. Recibiréis entonces la extrema unción y os la dará la Iglesia. Todo lo que tenemos, hermanos, lo que cuenta para nuestra vida sobrenatural y eterna, nos viene de las manos de esta figura de mujer limpísima, sin mancha ni arruga, a la que nos gusta llamar la Iglesia Santa de Dios, católica y apostólica. Pues esa es la Iglesia de Teresa. Y Teresa sabía que todo lo había recibido de la Iglesia. Si decía que era de su condición tan agradecida que con una sardina se le ganaba el corazón, ¿cuánto no sería el agradecimiento que había de profesar a la Iglesia la bienaventurada Madre Teresa de Jesús? Si hubiera sido de mí, responde a los inquisidores que malévolamente le preguntan si ha tenido trato con varones, si hubiera sido de mí, de no haber encontrado en mi camino al Padre Francisco de Borja, a Fray Pedro de Alcántara, a Fray Domingo Báñez y a tantos otros. ¿Cuántos confesores tuvo Teresa? ¿Sabéis por qué? Porque era tan humilde que no se fió jamás de sí misma.
Y como hubo de cambiar de lugar de residencia tantas veces en su vida, lo primero que hacía al llegar era informarse del sacerdote que tuviera más ciencias y santidad, a ser posible unidas ambas cosas. Si no, prefería que tuviera muchas letras, aunque le faltase la experiencia, pero que llevase una vida digna del sagrado ministerio que ostentaba. Así, se puso en manos del padre Baltasar Álvarez, que aprendió, confesaba al final de su vida, toda la mística que sabía, porque tuvo que aprenderla para cuando comunicaba con él su espíritu, Teresa de Jesús. Así se puso en manos del doctor Velázquez, del padre Yangua, del dominico padre presentado Pedro Ibáñez o Domingo Báñez, etcétera, etcétera. Se puso así también en manos, como dejar de nombrarlo así, de a quien cariñosamente, con la dulzura simpática que Teresa ponía en todo, de su Cenecita, así le llamaba porque sabía tanto, tan chiquitín como era, el santico de Fray Juan. A todos los buscó Teresa porque ellos le proporcionaban a su espíritu la doctrina de la Iglesia. Nunca se fió de sí misma. Siempre quiso cotejar sus gracias místicas con los doctores y maestros y sacerdotes que la podían rectamente aconsejar. Y si no, aunque estuviera moralmente cierta de que era el Señor quien se le comunicaba, daba de lado a su propia experiencia e incluso violentándose hasta morir, se atrevía a dar higas, o sea, a hacer un gesto de burla a la aparición, cuando sus confesores, sobre pretexto de que era el demonio, así se lo mandaban. Gracias al padre Gonzalo de Aranda, aquel clérigo de Ávila, bisoño y taimado, que recelando de los fenómenos de aquella monja, fue el que le mandó dar higas. ¿Sabéis cuál fue la consecuencia inmediata? La merced de la transverberación. Así nos lo cuenta Teresa en el capítulo 29 del libro de su vida, que es tal vez la pieza más maravillosa que en lengua castellana a nivel de prosa se haya escrito ni se pueda escribir nunca. Pues hasta a aquellos sacerdotes le gustaba obedecer a Teresa. Ella nos cuenta que en cierta ocasión, acercándose a comulgar, vio con los ojos del alma, más claro que si lo viese con los del cuerpo, a dos demonios que con sus cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote. Entendí, nos dice, ser aquellas manos que me daban el sacramento, ofendedoras de tan gran majestad. Pero quiso enseñarme el Señor que a pesar de la indignidad de aquel ministro, no dejaba de tener valor su ministerio, acababa de consagrar y allí estaba Cristo. Eso es fe. Y lo demás son sofismas gratuitos. Estos curas nos hacen perder la fe. Mentira, es que no la tienes. Si no, no podrá quitártela a nadie. A Teresa nadie le hacía perder la fe. Primero porque miraba a todos con ojos limpios, porque no iba a fijarse en los puntos oscuros, y cuando era tan patente la imperfección, respetuosa y caritativa, suspendía el juicio. Después, porque su fe no estaba anclada en tal o cual sacerdote, sino en Jesucristo resucitado y en su palabra viva, que no puede engañarse ni engañarnos. Estemos alerta con esto, hermanos, porque atravesamos tiempos calamitosos y es fácil refugiarnos en esa justificación fútil. Como los demás no dan ejemplo, mi fe flojea. Es mentira. San Agustín dice enérgico en uno de aquellos sermones suyos memorables: bautiza Cristo, bautiza Pedro, Cristo bautiza. Bautiza Pablo, Cristo bautiza. Bautiza Judas,
finaliza, porque es Cristo el que se sirve de la persona de sus ministros, y son los sacramentos, según nos enseña el Concilio de Trento, los que actúan ex opere operato, o sea, no por la santidad del ministro, sino por la propia fuerza del sacramento, porque Cristo es el ministro principal. No nos escudemos tanto por eso en esos argumentos falaces. Fijémonos al contrario en tantos y tantos sacerdotes y almas consagradas que dan ejemplo de ejercicio de virtudes, de santidad, empezando por la cabeza visible de todos, el Papa Juan Pablo II, ese mártir viviente que rige los destinos de la Iglesia, porque así lo quiso maternalmente la Virgen al hacernos ese regalo hace casi 24 años. Fijémonos en eso, fijémonos en el reguero de santidad, de caridad con los más pobres, de una Madre Teresa de Calcuta, que parece que al año próximo, en un tiempo insólito, en los últimos siglos de la Iglesia, ya va a ser beatificada, porque el Santo Padre ha querido recortar todos los plazos al tratarse de una mujer unánimemente reconocida como santa. Fijémonos en tantos misioneros y misioneras, ignorada su actividad febril e incesante en las partes más recónditas y empobrecidas de los 5 continentes. Fijémonos en tantos religiosos y religiosas que, siendo fieles al carisma de sus fundadores, sin haber contribuido a que éste se relaje, como tristemente ha sucedido en tantos casos, trabajan sin cesar por la gloria de Dios y la salvación de las almas, en hospitales, en asilos, en colegios, en campos donde los marginados buscan una mano que los levante de su postración. Fijémonos en tantos monjes que, cuando todos dormimos, están cantando en el coro las alabanzas divinas por nosotros, en tantas monjas de clausura como las de este monasterio, que sin que nadie las vea, oran y se sacrifican por la Iglesia. Eso es la Iglesia. Lo demás son ciertos puntos oscuros que ponemos en ella, aquellos que por ser pecadores ensuciamos su rostro. Dios tenga bondad y nos perdone. Pero la Iglesia, que siendo una institución humana, es también divina porque está fundada por Cristo, la construyen los santos, la construyen las almas grandes, los padres y madres de familia que no cierran las puertas de sus hogares a la vida en numerosos hijos que vengan a traerles con ellos las bendiciones de Dios, y les educan en la fe, y renuncian a tener 2 casas o 3 coches para poder tener media docena de hijos. Esos construyen la Iglesia, los que son fieles a las leyes de Dios. Esa es la Iglesia, purísima, hermosa, sin límites, llena de resplandor en su faz amabilísima de madre, de hermana, de compañera, de amiga. Esta es la Iglesia de Teresa. Y Teresa se deshizo por ella. Teresa, según aquella preciosa comparación que dice hablando de las lágrimas tiernas que el Señor manda en la oración, Teresa hizo de su vida como una alquitara que gota a gota destilaba su existencia sangrante por la Iglesia, y entendió que no tenía que hacer cosas que sonaran mucho, que supusieran un espectáculo de relumbrón. No, ella nos lo cuenta al comienzo de su camino de perfección. Cuando yo supe los grandes males que ocurrían en Francia, el crecimiento del protestantismo y el estrago que habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta, dióme gran fatiga. Y como si yo pudiera algo, fuera algo, lloraba
Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Oh hermanos, pongámonos de rodillas y en la concha de nuestro corazón recojamos la iglesia del siglo XVI. Cuántos males en aquella iglesia. Lutero capitaneó una escisión terrible que partió la túnica inconsútil de Jesucristo. La desventurada secta de los protestantes, como la llama Teresa, hizo tanto mal. Pues bien, ninguno de los amigos fuertes de Dios, de los hijos fieles de la Iglesia, trataron de ayudarla en paralelo, saliéndose de ella. No. Cuando una madre está enferma, hay que no apartarse de su lado para ayudarla a que se cure. Así debemos hacer nosotros cuando la Iglesia atraviese épocas difíciles. Y así lo hicieron aquella constelación de astros fulgurantes que brilló en el cielo de la Iglesia del siglo XVI en España, el imperio entonces más católico de la cristiandad, porque lo eran sus gobernantes y se ocupaban de que no cayera la fe de su nación. En esas épocas el Señor ha bendecido a España. En las otras, en que se nos mandan consignas como la de vivir como si Dios no existiese, el Señor nos retira sus gracias, como sucede ahora. Pues en aquella España del siglo de oro, Ignacio de Loyola, Saavedra, Juan de Dios, Francisco de Borja, tantos y tantos, entre todos ellos, brillando como una dama a la que todos los otros se inclinan para rendir pleitesía, Teresa de Jesús, madre de espirituales, maestra de oración, mística doctora de las almas que como ciervos sedientos buscan las aguas de la contemplación para encontrarse con Dios. Teresa de Jesús se sumergió en el corazón de la Iglesia y desde ahí empezó a bombear sangre por arterias que se multiplicaban hasta llegar a 15, sus talonarcicos descalzos, y el cuerpo de la Iglesia revivió. Teresa de Jesús usó una palanca, la más importante, la que es necesaria para levantar el mundo, la palanca de la oración y el aliento del sacrificio. Teresa de Jesús no pensó ni por un instante, como piensan algunos, en el colmo de su atrevimiento hoy, en que se puede ser Iglesia, como ellos dicen que pena dan, negando la doctrina de la Iglesia a la que quieren pertenecer, cuando en realidad son cismáticos y herejes. Teresa de Jesús vivió en plena fidelidad a la Iglesia y por eso entregó su vida entera. ¿Cuánto hubiera llorado, hermanos, por estar agazapado como un hermanito lego que le hubiera ido acompañando al padre Alonso de Maldonado en una esquinita del locutorio de San José de Ávila? Acababa de fundar la Santa Madre, aquella su primera casa. Un día, una monja tañía la campana llamando a la comunidad al locutorio. Venía un misionero franciscano de las Indias, entonces se llamaba así la América recién descubierta, el Nuevo Mundo, donde habían marchado a hacer fortuna muchos de los hermanos de Teresa de Ahumada. Acudieron presurosas con ese rumor de sayares sobre los que tintinean traviesos los rosarios, las monjitas de San José. Sentáronse en el suelo a la manera nazaretana como lo hacen las descalzas, que hasta en eso infunden devoción, y se pusieron ávidas de oírle, a escuchar la palabra de aquel fraile franciscano que, como entonces sucedía, solo con su presencia
vestido con su pobre hábito y sus pies descalzos, predicaba a los que le veían. Ese es el valor de los signos externos, a los que hay muchos, desgraciadamente, prefieren renunciar. El padre Alonso se puso a hablar. A las veces la voz se le quebraba. Hablaba de su trabajo en las Indias. Los pobres indígenas, en tantas ocasiones, morían sin bautismo. Se iban al infierno, según entonces se pensaba. Porque hoy sabemos por el Concilio Vaticano II que quien inculpablemente desconoce el Evangelio, si vive de buena voluntad, se beneficiará de cauces misteriosos que Dios tiene para salvarle. Pero si vive de buena voluntad, conforme a la ley natural, escuchando a la voz de su conciencia, el padre Alonso Maldonado hablaba a las descalzas de San José. No mucho tiempo después de que empezara a hacerlo, la Madre Teresa cerró los ojos. Ya no escuchaba la voz del fraile, era la voz de Dios la que oía. ¿Qué decía el Señor a Teresa? Solo en el cielo lo sabremos. En la tierra sabemos lo que ella misma nos cuenta, que salida del locutorio, habiendo contado el franciscano los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, después de hacer a las monjas un sermón y plática animándolas a la penitencia, se marchó. Las monjas, como abejitas sigilosas, se dirigieron también cada una a su celdilla para seguir libando miel en la soledad en que como ermitañas deben vivir las carmelitas descalzas, envueltas en el silencio adorante de la oración permanente. La Madre Teresa de Jesús, según tenía por costumbre, fue a refugiarse a una de aquellas ermitas recoletas que ella misma había edificado en la huerta del convento, comprando una casa que antes había sido un palomar, y a partir de que ella la restaurase, fue más palomar que nunca, porque en ella se refugiarían a tratar de amores con el Rey del Cielo las palomitas de la Virgen. Allí se metió Teresa, allí se arrodilló. Dejemos que ella nos lo cuente. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas, clamaba a nuestro Señor, suplicando la diese medio, cómo yo pudiese algo para ganar algún alma para su servicio, pues tantas llevaba al demonio sin que pudiese mi oración algo, ya que yo no era para más. Había gran envidia los que podían por amor de nuestro Señor emplearse en esto, aunque pasase 1000 muertes. Y así me acaece que cuando en las vidas de los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hacen y más ternura y más envidia que todos los martirios que padecieron, pareciéndome que aprecia más un alma que por nuestra industria y oración le ganemos mediante su misericordia, que todos los servicios que le podamos hacer. Esto es celo apostólico, hermanos, no menor que el de un Saulo de Tarso, que recorrió los caminos, llevando el fuego del Evangelio en su palabra. Teresa lo llevaba en su corazón. Su misión no era predicar. Interpretando alguna vez a la letra a San Pablo, llegó a decir a sus monjas con humildad sobrecogedora que estuviesen calladas porque su condición de mujeres las inhabilitaba para hablar y además el apóstol se lo quitaba. No que todas las mujeres tengan que callar en la iglesia. Sí que las carmelitas no tienen por misión un apostolado activo, porque no es este su carisma, sino permanecer escondidas, cuanto más mejor, para
tras el humo de sus vidas sacrificadas, como una columnilla de incienso quemado, asciéndalo hasta el trono de Dios y envuelva en fragancia de cielo las almas de los que tratamos de luchar en el campo de batalla. Esto les enseñó Teresa. Otra vez, nos dan deseos, Madre, de recoger tus lágrimas. Déjanos entrar en aquella ermita. Yo, hermanos, perdonadme que recurra de nuevo a un testimonio personal, he podido entrar. Está dentro de la clausura de San José, me diréis, ya lo sé. Pero el Señor quiso hacerme este regalo, acompañando a un cardenal, porque ellos pueden entrar en la clausura de los monasterios con un cierto séquito que prudencialmente escojan. Yo pude entrar en la ermita del Espíritu Santo y en la de San Agustín y en la de la Samaritana, y pude sentir como si un escalofrío recorriese mi cuerpo. Allí había llorado la Madre Teresa de Jesús, también por mí, porque había llorado por todas las almas que podían perderse. Y yo, como vosotros, si no somos fieles, podemos perdernos también, hermanos. Recordad el Evangelio de hoy. Si no preparamos el vestido de bodas, con la oración, con la frecuencia de sacramentos, con las buenas obras, no entraremos en el cielo. El Señor tendrá que mandar a sus ángeles, muy a su pesar, que nos envíen allí donde es el llanto y el rechinar de dientes. Que poco hablamos del infierno. ¿Qué logro ha tenido el demonio con esto? Con hacer que se pierda la fe en la posibilidad terrible de una condenación eterna que nosotros mismos podríamos acarrearnos rechazando la salvación de Dios. Teresa de Jesús habla del infierno, piensa en el infierno y cree en el infierno. No está obsesionada con él, piensa mucho más en el cielo, incomparablemente más, pero no puede olvidar que en los inicios de su conversión el Señor le había mostrado el lugar que por sus pecados había merecido. Si esto dice Teresa de Jesús, tan santa, tan amiga de Dios, tan deseosa de agradarle, que podríamos decir nosotros, hermanos, que tantas y tantas veces por el pecado nos hemos hecho acreedores del infierno. Y Teresa ha llorado por nosotros en aquella ermitita recoleta de San José de Ávila. Y Teresa, si se pudiera hacer en el cielo, menos mal que es imposible. Lloraría hoy también muerta de pena por tantos que rechazan la salvación de Dios. Porque ella sigue clamando y haciendo que se nos clave en el alma cuando escuchamos este suspiro suyo. Está ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, pues le levantan 1000 testimonios. Ponen su iglesia por el suelo. Y hemos de gastar tiempo en cosas de poca importancia. No, hermanas mías, no, dice a sus monjas. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. ¿De qué es tiempo, pues, Madre nuestra Teresa de Jesús? Queremos que nos lo digas pronto. Se nos acaba la vida y tenemos la obligación de aprovecharla con prisa. Queremos llegar un día al cielo donde tú gozas para siempre con Cristo. ¿En qué hemos de aprovechar nuestro tiempo? Tú sabrás contestarnos con tu dulce persuasión femenina aquello en que quisiste emplearlo tú. Después de la visita del franciscano, Teresa de Jesús apretó aún más, si pudiéramos hablar así, las clavijas de su reforma, porque en los comienzos, según nos dice ella,
hubiera tantas Teresas en lo exterior. Pero a partir de aquel día puso el acento especialmente en la penitencia, en la clausura, en el encerramiento y en el silencio, sin que por eso sus hijas perdieran el encantador aire de familia y la afable alegría que en el Carmelo compensa y equilibra eso que es tan difícil de conjugar. Solo la varita mágica de este hada madrina singular, Teresa de Jesús, lo logró, hacer saltar en la iglesia el chispazo de una orden que, siendo la más austera, es al mismo tiempo la más alegre, porque sus monjas han de ser, según ella les manda, cuanto más santas, más conversables. ¿Qué es lo que hiciste tú, Teresa? ¿En qué empleaste tu tiempo? ¿Qué propósito sacaste de la ermita después de la plática de Maldonado? Aparte de acentuar la clausura y la abnegación en tus monasterios. Y ella nos dirá, determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Que al alcance de la mano está tu mensaje para nosotros. Teresa de Jesús, bendita seas. Qué fáciles de aprender son tus lecciones. Qué dulce tu exhortación a nuestros oídos. No nos pides más que hacer eso poquito que podemos cada día. No hagamos torres sin fundamento, dirás también al final del libro de las moradas, para que las almas no se te asusten ante un horizonte tan amplio y tan luminoso. Hagamos, hermanos, es el consejo de Teresa, eso poquito que podemos y está en nuestra mano, y que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que podamos. Los consejos evangélicos, que a otro nivel distinto serán los mismos que han de vivir las carmelitas por su profesión solemne: la pobreza, la castidad y la obediencia, y con ellas el cortejo de todas las otras virtudes que llevan consigo los que siguen al Cordero a donde quiera que van. Esta es la sencillez de la santidad que nos propone Teresa de Jesús. Me gustaría tanto, hermanos, pero tal vez supondría esto dejarme llevar de mi propia inclinación natural, porque si fuera celo apostólico, su directriz ha de ser la prudencia, y tal vez yo faltaría a ella si lo hiciese. Digo que me gustaría hablar toda la noche del amor de Teresa a la Iglesia, pero es que dais pruebas vosotros tan suficientes de paciencia, de atención imperturbable, que el predicador inevitablemente se emociona y pierde la noción del tiempo, aunque hoy por primera vez, el 8º día de la novena, haya yo traído un reloj al que me he olvidado de mirar todo el tiempo. Es necesario que suspenda aquí este sermón, resignándome no poco a dejar en el tintero tantas exhortaciones de Teresa. Nos has dicho mucho a lo largo de estos 8 días, pero te queda tanto por decirnos. Querríamos que bajases de ese trono en que te han colocado tus hijos de Malagón y nos entregases a cada uno de nosotros ese libro de plata que llevas en las manos, para que de él hasta nuestro corazón saltara como una llamarada de fuego que dijera: solo Dios basta. Plántanos en el pecho, Teresa de Jesús, Madre y Patrona nuestra, tu amor a Cristo y a la Iglesia. Y a mí, si lo tienes a bien,
Perdóname por haber cansado tanto en estos días a estos hijos tuyos tan fieles, que me han escuchado, porque tú les has enseñado antes que la paciencia todo lo alcanza. Gracias por vuestra paciencia, queridos hijos. Gracias por vuestro amor a Teresa, que hacen que yo me considere para con vosotros un hermano cercanísimo en los afectos del corazón, porque yo quiero tenerme también, aunque indigno, por el último de los hijos de esta mujer que, siendo virgen, ha sido madre de innumerables almas. Nada más. Que la Reina del Carmelo, María Santísima, os bendiga a todos copiosamente. A todos, también a estos pequeños que entre la concurrencia no apartan su mirada del predicador, atendiendo al sermón con la atención de un estudiante de teología. Yo los bendigo a ellos también, y a los padres que los traen y que me dan las gracias cuando yo trazo en sus cabecitas la señal de la cruz, la que vosotros debéis hacerles cada noche cuando los lleváis a la cama. Que descanséis, hermanos, y ahora que todos recibamos la bendición de Jesús sacramentado y la bendición de Teresa, nuestra Madre.